En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es un estudio bíblico un poquito más extendido de lo que acostumbramos a hacer en la Santa Eucaristía, tal y como lo habíamos prometido. La fiesta de Epifanía es el 6 de enero, también llamado en España Día de Reyes. Es una fecha importante en España porque es cuando se reparten los regalos. Claro, los sabios de Oriente traían incienso y oro, incienso y mirra. Tal vez traían otras cosas más y no solo eran tres, podían haber sido muchísimos más. Antes de empezar, queremos hacer un reconocimiento a los profesores Will Prosser y Victorio Araya Guillén, de quien hemos tomado gran parte de este texto, añadiéndole alguna humilde contribución de mi parte. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es epifanía. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, epifanía viene del latín tardío epifanía y este del griego epipania, escrito con mayúscula inicial en la segunda acepción, y significa una manifestación, revelación, aparición. Es femenino, es un sustantivo femenino. Y en la segunda acepción es una festividad que celebra la Iglesia Universal el día 6 de enero en conmemoración de la adoración de los Reyes Magos. No sabemos de dónde salió la palabra reyes, pero que eran magos. Magos porque son maestros, sabios. Las lecturas para este día son Isaías capítulo 60, versículos del 6 al 12. Es la Epifanía, es el año del Señor, el día del Señor, en que celebramos la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo. En la encarnación fluye todo lo demás de nuestra fe, la enseñanza de Jesucristo, la crucifixión y la resurrección. Sin la encarnación, todo esto no puede suceder. Parte de la importancia de la Epifanía es debido de a dónde esta fiesta se coloca en nuestro tiempo litúrgico. Pues para llegar a Epifanía tenemos que pasar por Adviento. Hemos pasado por 4 semanas de ayuno, de arrepentimiento y oscuridad para llegar a la luz de la Epifanía. Después de esa oscuridad que cubría la tierra y al pueblo, Trito Isaías, que significa tercer Isaías, denominación técnica del autor desconocido y anónimo supuesto por la crítica de los oráculos contenidos en Isaías, capítulo 56, verso 66, proclama: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La mayoría de los estudiosos coincide en que el libro de Isaías fue escrito por 3 autores y que el núcleo de este tercer Isaías son los capítulos 60 y 60 al 62. Algunos señalan que Isaías 56, 66, una nueva traducción con introducción y comentario. Este núcleo habla exclusivamente de la salvación y, cosa no característica de los profetas, no existen denuncias ni contradicciones. En otras palabras, este es un momento de celebración. La primavera ha llegado. La primavera ha llegado. Nuestro Dios está con nosotros y ahora es el momento de la alegría y de las nubes sombrías para que desaparezcan.
se dispersen. Isaías, como si entrara en nuestro Adviento, proclama un mensaje de luz y salvación en nuestra oscuridad y tristeza. Uno puede acostumbrarse a la luz y a la tristeza después de estar un periodo en ambos. ¿Cómo podemos estar dispuestos a aceptar la luz y la salvación de Jesús en medio de nuestra oscuridad y tristeza? Discute el sentimiento de esta luz que penetra y cómo la estás experimentando. Esta es una invitación para que internamente lo pensemos. El salmo es el Salmo 72 en los versículos del 1 al 7 y del 10 al 14. Este salmo es increíblemente útil para que nosotros entendamos el entorno a que Jesús llega mediante su nacimiento. Esto, entre otras razones, es por lo que los apóstoles aparecen constantemente perplejos ante las enseñanzas y obras de Jesús. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que se supone que llega y empieza a jugar con justicia y aplastar al opresor. En términos más concretos, la experiencia es que Jesús vendrá, conducirá al imperio romano fuera de la Tierra Santa y derrocará a reyes falsos como Herodes el Grande. Así que cuando nos acercamos al misterio de Jesús, vemos que dice a la gente que mantenga su identidad en secreto mientras predica amor a los enemigos. Los apóstoles y las demás gentes del primer siglo de Galilea se preguntan, ¿qué está pasando? Sin embargo, a medida que seguimos leyendo, vemos cómo los últimos 4 versículos nos dan el significado de la Epifanía y nos dicen lo que sucede en el ministerio de Jesús. Los reyes de Tarsis, Sabá y de Seba vienen a rendir homenaje al rey. Esos lugares representan lo que es ajeno, forastero y lejano, casi de la misma manera que los magos en su visita a Jesús, como lo hace el rey del Salmo, viene por los débiles y necesitados y por los que sufren la opresión y la violencia. Y los extranjeros que vinieron desde lejos para rendir homenaje se incluyen en esta promesa. El Rey, Cristo, viene a redimir la vida de todos, incluidos los extranjeros. ¿Cómo te sientes cuando tus expectativas han sido subvertidas? ¿Te ha sucedido que Dios haya respondido a oraciones o haya hecho algo completamente fuera de tus expectativas? Yo creo que sí, a todos nos ha pasado. En la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos del 1 al 12, nos dice, pues bien, si Jesús subvirtió algunas expectativas tradicionales, Pablo confundió a todos. Pablo empezó a perseguir a los seguidores de Cristo cuando aparecieron por primera vez, después de tener una experiencia reveladora en el camino de Damasco. Pablo se convirtió en uno de los más fervientes seguidores de Cristo, uno de los defensores acérrimos de la fe. Entonces Pablo, un fariseo entrenado en un mundo helenístico, dice que Dios lo llamó para llevar la fe a los gentiles. Miembro de una de las sectas más conservadoras y tradicionales del judaísmo, quiere llevar la fe del Mesías prometido a los que no saben nada del judaísmo. El Mesías prometido o Jesús. Digamos que Pablo sorprendió a muchos con su ministerio. Este es un mensaje de esperanza
que Pablo trae a los creyentes de Éfeso, porque dice que la promesa de relación y alianza que Dios ha prometido históricamente al pueblo judío desde que escuchó por primera vez la historia del patriarca Abraham, está disponible ahora a todos los pueblos en la persona de Jesucristo. Esto simple y llanamente es por lo que todos debemos estar entusiasmados con la Epifanía. La gran mayoría de nosotros, es decir, los cristianos, no somos de origen judío, y la razón por la que de hecho conocemos a Cristo se debe a que fuimos traídos a la historia de la salvación a través de Cristo y que nos fue contada mediante su siervo Pablo a través de la fe en Dios. Ahora tenemos las incalculables riquezas de Cristo y la sabiduría de Dios. Gracias sean dadas a Dios. ¿Piensas alguna vez en tu vida en Cristo relacionada con el marco del pacto dado por Dios al pueblo judío en la Biblia hebrea? ¿Piensas en ello? A la luz de esto, ¿qué piensas acerca de nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas judíos? ¿Cómo ha de ser? En el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, encontramos que la historia que celebramos en este día de Epifanía presenta una clara dicotomía entre Herodes el Grande, rey falso, y Jesús, genuina realeza, luz del mundo. El miedo de Herodes de escuchar a los magos en el versículo 3 es lo opuesto a la alegría del versículo 10 que los magos tienen al darse cuenta de que pronto verán a Jesús. El plan malvado de Herodes en los versículos 7 y 9 se ve frustrado por Dios en el versículo 12. Incluso en su estructura, esta historia tiene la intención de debilitar a Herodes mientras se rinde homenaje a Jesús. Nota interesante el verbo usado aquí para rendir homenaje. Está en griego prononeo. Solo se utiliza en referencia a Jesús en el Evangelio de Mateo. Esta es claramente la historia de los gentiles, de los magos, que vienen de una conexión con el judaísmo, ya que específicamente vienen a ver al rey de los judíos. Ahora, por supuesto, lo que siempre recordamos en esta historia es la estrella y los magos. Julio César, Augusto, Herodes, todos tenían estrellas en sus monedas como símbolo de su realeza. A algunas teorías les gustaría explicar lo de la estrella usando la ciencia. Por ejemplo, se señala una conjunción entre Júpiter y Saturno como una de las explicaciones, pero esto no tiene sentido actualmente, de acuerdo con los estudios astronómicos. El hecho es que Dios se sirve de un milagro para simbolizar la realeza y la divinidad del Hijo de Dios. Este milagro demuestra el deseo de Dios de llevar a los gentiles al plan de salvación que se está desarrollando. La estrella que cuelga del cielo es Dios anunciando al mundo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y aquí pasamos a la parábola de las mariposas y la luz. Fue durante una noche muy oscura,
con presagios de lluvia tropical en que no se percibía ni luz ni luna, ni de estrellas, cuando las mariposas decidieron preguntarse, ¿qué es esa luz? ¿Por qué nos atrae y despierta fascinación y alegría? Unas a otras se decían, conviene que nos informemos bien. Las mariposas descendieron y decidieron arriesgarse y acercarse al fuego. Siempre fascinante, muy acercarse al fuego, siempre fascinante, muy despaciosamente se marcharon hacia una antigua y pequeña choza, afincada en lo alto de una colina allá por las verdes y lluviosas montañas de San Romero de América. La primera mariposa vio dentro de la choza que en una mesa de cenízaro iluminaba la estancia una hermosa candela anaranjada, con su llama viva en flor. Temerosa, la mariposa se mantuvo mirándola de lejos a través de la ventana. Al regreso narró sus impresiones de acuerdo con lo que había visto o lo que había podido ver. Lo sabía la sabia mariposa que presidía el convivio le preguntó y respondió, aún no sabes lo que es la luz. La segunda mariposa entró en la pequeña choza, vio sobre la mesa la luz de la candela, se acercó curiosa a la llama, pero al igual que la primera mariposa se mantuvo alejada de su llama. Al regreso, narró entusiasmada su encuentro con el fuego y su pequeño puñado de secretos. La sabia mariposa no quedó satisfecha y le respondió, tu relato no aporta algo nuevo a los otros anteriores. La tercera mariposa, una vez dentro de la pequeña choza enmontañada, fue más arriesgada. Se dirigió directamente hacia la candela, batiendo con determinación sus alas en la parte más elevada sobre la llama, siempre ascendente, extendió las patitas y la abrazó, prendiéndose en ella alegremente. Su cuerpo al instante se tornó iluminado como la llama, envuelto totalmente por el fuego. Cuando la sabia mariposa que presidía vio a la mariposa fundirse con el fuego ardiendo en una sola llama, al punto de llegar a ser del mismo color azul naranja de la llama, exclamó, ahora ya sabes bien lo que es la luz. Solo tú has logrado alcanzar la meta. Te acercaste al fuego hasta fundirte y confundirte con la llama, porque estuviste dispuesta no solo a contemplarla, sino a acercarte y arder. Ahora ya conoces por experiencia propia lo que es la luz, porque te hiciste parte de la llama ardiente de la candela. La enseñanza de esta parábola es clara. No basta acercarse a la luz y contemplarla para quedar iluminados. Si deseamos ser parte de la luz, es necesario arder. Arder desde adentro, cuerpos encendidos en la médula del hueso,
zarzas ardientes, hogueras de Pentecostés, encendidos por el fuego del Espíritu Santo. Esta parábola fue relatada en el libro La luz de una candela, de quien ya dimos su reconocimiento, Victorio Araya Guillén. La historia de los magos a menudo se pierde mezclada con la historia de la Natividad. ¿Qué piensas de la historia cuando vemos que en el trasfondo de ella la voluntad de Dios? Piensa en algunos periodos de tu vida cuando miras hacia atrás y puedes ver la influencia del Dios Todopoderoso sobre lo que estaba ocurriendo. Es increíble cómo Dios actúa. A veces lo que a nosotros nos parecía al revés era el derecho, porque Dios no se equivoca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.